cláusula penal. A ver, atento. La cláusula penal viene a ser una condición que se inserta y que es de carácter accesorio con relación al acto jurídico. La cláusula penal tiene dos orientaciones básicas. Una orientación es la de ser una cláusula penal compensatoria, es decir, ante el caso de incumplimiento por parte del deudor, anticipadamente las partes acuerdan valorar cuál es el perjuicio derivado de ese incumplimiento. De tal suerte que al verificarse el incumplimiento, lo único que tiene que hacer el acreedor es exigir el cumplimiento de la cláusula penal. Ejemplo concreto. Yo celebro contigo un contrato de obra para que me hagas una escultura. ¿De acuerdo? Entonces pactamos una cláusula penal compensatoria donde señalamos que en caso tú no cumplas hasta la fecha tal con entregarme esa escultura, tú estás sujeto al pago en mi favor como cláusula penal compensatoria de, digamos, 20.000 soles. Pago que no solamente se puede limitar a dinero, podemos inclusive precisar un determinado bien, mueble o inmueble. Quiero que entiendan que la cláusula penal no solamente implica o importa dinero, suma de dinero, puede ser cualquier tipo de bien que sea pactado anticipadamente. Se entiende que si es un bien lo suficientemente valioso, es importante identificarlo con precisión. Por ejemplo, podemos pactar como cláusula penal la entrega de un automóvil. Pero sería bueno que se precise la entrega de qué automóvil. Número de placa, ¿no? Características del motor, los datos de la tarjeta de propiedad, en fin, todo eso. Eso es con la finalidad de que el pago de la penalidad reemplaza el cumplimiento de la prestación no ejecutada. Y además implica, ¿qué cosa? Implica que no solamente tú me vas a pagar por cláusula penal esos 20.000 soles o 20.000 dólares, dependiendo de la prestación, o ese automóvil, sino que además, si es que de mi parte como acreedor yo te he dado una contraprestación, un adelanto, también tengo derecho a que me devuelvas esa contraprestación. Se devuelve la contraprestación si lo hubiere. Ahora, es posible que este daño genere daños a posteriori. Es decir, hay unas situaciones donde hay daños inmediatos. Yo valoro este daño inmediato, por ejemplo, en 20.000 dólares. Pero y he pactado contigo tu cláusula penal que en caso de incumplimiento tú tienes que pagarme esa suma. Pues bien, objetivamente se verificó que no cumpliste con la prestación. ¿Estás de acuerdo? No cumpliste. Entonces te exijo el pago de la cláusula penal. Pero como consecuencia de tu incumplimiento, posteriormente terceros pueden iniciarme procesos a mí y me pueden generar unos daños posteriores no calculados, no previstos inicialmente. O sea, hay esa posibilidad. Si ese es el caso, entonces, acá tenemos que ver qué es lo que nos dice el artículo correspondiente. A ver, Código Civil. Cláusula penal, creo que es 1333, creo. 1341. 1341. A ver, ¿qué dice? El pacto por el que se acuerda que en caso de incumplimiento uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación si lo hubiera, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. Ahí está. Ajá. Entonces, allí viene el tema.
Si yo he estipulado, o sea, acá hay una situación que quiero que entiendan. Una es estipular la cláusula penal a 20.000 soles por tu incumplimiento. ¿De acuerdo? O sea, es un tema de objetivizarlo. Se verificó el incumplimiento. ¿A qué tengo derecho? A los 20.000 soles. ¿Estáis de acuerdo? Perfecto. Pero si yo tengo la previsión que eso me puede generar daños ulteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo señalar, adicionar un pacto a esa cláusula. ¿Cuál es? Que en caso que haya daños ulteriores, el monto de esta cláusula no solamente se pagará, sino que se entenderá como a cuenta de los daños que pudieran generarse adicionalmente. Pero tengo que ponerlo. Si no consigno eso en la cláusula, o sea, el hecho de que también puede generarse daños ulteriores, entonces los daños ulteriores ya no tendrían por qué ser cancelados por el deudor que incumplió la prestación. Entonces, desde el punto de vista del acreedor, ¿qué es lo que conviene? Que pactes una cláusula penal compensatoria, pero que señales que eventualmente esa responsabilidad no se limita al incumplimiento, sino que la responsabilidad continuaría eventualmente si hubiese daños ulteriores. Si eso es así, entonces no solamente es el pago de los 20.000, sino que ese pago de los 20.000 tendrían que tomarse en cuenta en función de los daños que posteriormente puedan darse. Supongamos que los daños ulteriores son 5, 10, 15.000 soles adicionales. Entonces los 20.000 ya no serían como pago único, sino se tomarían como un pago a cuenta. Pero tendrían que ser daños ulteriores generados por el incumplimiento y tendrían que ser daños que surjan obviamente de las acciones posteriores que terceros hagan contra el acreedor, pero que tengan directa vinculación con el incumplimiento del deudor. Esa es la cláusula penal compensatoria, donde directamente el acreedor y el deudor limitan o señalan o practican un cálculo del valor de la contraprestación no ejecutada y del valor del eventual daño que se haya podido generar con ese incumplimiento. Pero también existe la cláusula penal por mora o en seguridad de pacto. O sea, la cláusula penal tiene dos características. Por un lado, sirve para compensar el daño generado por la inejecución del deudor, pero por otro lado permite, ¿qué cosa? Ser un mecanismo de seguridad para obligar al deudor a cumplir con su prestación. Y una manera de exigirle es a través de la cláusula penal por mora o en seguridad de pacto, donde el acreedor tiene derecho no solamente al pago de esa cláusula penal por mora, sino además a exigir el cumplimiento de la prestación. Es el típico ejemplo cuando decimos, por cada día de retraso con relación a la fecha pactada para la entrega del bien, las partes acuerdan que el deudor, por ejemplo el vendedor, ¿no?, se compromete a pagar la suma de 200 soles diarios hasta el efectivo cumplimiento de la prestación, contados a partir día a día, contados a partir del día siguiente de la fecha. Entonces, ustedes saben de que si no se cumple la fecha y pasa la misma, entonces estamos frente a la mora. ¿No es cierto? Entonces, cuando la cláusula penal ya no es compensatoria, sino la cláusula penal es por mora o en seguridad del pacto, o sea, de exigirle al deudor que cumpla. Entonces hay una diferencia significativa entre ambos, porque la primera está orientada ¿a qué? A pagar con suma de dinero o con otra prestación para que reemplace la no ejecución de la prestación pactada. En cambio, en este caso, la orientación es asegurar y exigir, compelir adicionalmente al deudor para que cumpla. Por eso es de que no solamente se paga lo estipulado
estipulada en la cláusula penal, que puede ser dinero u otro bien, sino que además el acreedor tiene expedito su derecho para exigir el cumplimiento de la prestación. Entonces, las cláusulas penales como tales se caracterizan porque no son contratos autónomos, sino son acuerdos que se insertan, son accesorios. Y si son accesorios, obviamente la nulidad de la cláusula penal, sea cual fuese esta, no acarrea la nulidad del acto jurídico en el cual se haya insertado. ¿De acuerdo? Y también es accesoria y también puede ser independiente. ¿Por qué? Porque puede esta cláusula penal acordarse conjuntamente con la relación del acto jurídico o puede ser acordada y acoplada posteriormente. Esta cláusula puede ser acoplada posteriormente en vía de modificación o de adenda. ¿De acuerdo? Muy bien. En ambos casos, acá dice, no es necesario que el acreedor cumpla con probar el daño sufrido. ¿Por qué? Porque las partes ya han estipulado que en el caso de incumplimiento el daño se ha generado. ¿De acuerdo? No es necesario. ¿De acuerdo? Acá tampoco, aunque se refiere exclusivamente al daño, pero esta característica de manera similar la podríamos aplicar a la cláusula penal por mora. O sea, no es necesario acreditar que no cumplió. Simplemente es necesario verificar que pasada la fecha no ha cumplido. ¿Sí? ¿Están captando la idea? Pero en este caso, dice, o sea, la norma hace referencia a este caso, pero eventualmente podría verificarse también en estos supuestos. Lo que sí debe exigirse es que la inejecución, o en todo caso la demora, se debe a causa imputable al deudor. ¿Por qué? Porque el 1314 lo señala de esa manera. ¿Qué es el 1314? Cláusula penal compensatoria. Quien actúa con la diligencia ordinaria no es imputable. Sigue. En ejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Así es. O sea, lo que tienes que acreditar, aunque la norma pareciera referirse solamente a la cláusula compensatoria, pero las mismas características pueden aplicarse en la cláusula por mora, es que lo único que tú tienes que acreditar es que hay un plazo para el cumplimiento de la prestación y que ese plazo simplemente no se ha cumplido. Hay una presunción, sí, partimos de una presunción que está en el, creo, 1325, si mal no recuerdo, de que se presume que hay culpa leve del deudor. De que siempre es, de que cuando hay una ejecución se presume que es por culpa del deudor, pero bajo la característica de culpa leve. Responsabilidad en obligaciones ejecutadas por terceros. ¿No? El 1326 dice dolo o culpa del acreedor. No, hay una presunción. Una presunción donde dice que se presume que el 1329. ¿Qué dice? Cuando dice que el deudor, se presume que el deudor... Sí. ¿Cuál es? 1329. Presunción de culpa leve del deudor. Se presume que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío, defectuoso, obedece a culpa leve del deudor. Se parte de ese supuesto. Porque se parte de ese supuesto y habiendo cláusula penal pactada, por eso dice que no es necesario que se acredite el daño. ¿En cuál? En este caso. Porque ya está pactada, ya anticipadamente lo hemos hecho. ¿Cuál es la ventaja de esto? No hay necesidad de iniciar un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios. Porque las partes anticipadamente ya han valorizado esa posibilidad. ¿Están captando la idea? Pero lo que sí es importante acreditar, porque al final es al momento de ser demandado, el deudor sí tiene derecho
a salir al frente para romper la presunción del 1329 a través de la aplicación del 1314. Un momentito, señor, yo voy a demostrar que yo sí cumplí diligentemente con lo que yo tenía que hacer. Y si no se ejecutó la prestación, y es por una causa no imputable a mi persona, con lo cual estaría el deudor liberado, incluyendo de la cláusula penal, ya sea de una o de otro lado. Pero también es cierto, y acá viene el asunto, es que también el acreedor puede establecer un pacto en contrario para no dejarle ninguna puerta abierta al deudor. Es decir, podemos pactar lo siguiente. Miren lo que podemos pactar. Podemos pactar una cláusula penal compensatoria por $20.000, ¿no? Sin contar el daño ulterior que eventualmente en caso de efectivizarse, estos $20.000 serán tomados como pago a cuenta, y adicionalmente dentro de esta delimitación de la cláusula penal, el acreedor puede exigir que se coloque que el deudor es responsable del incumplimiento aún en los casos donde las circunstancias no sean imputables a él. O sea, con eso le di un abrazo a Dios, o con eso ya no hay nada más que hacer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes como abogados de los acreedores deben buscar. Porque si no ponen eso, le dan la opción a él que pueda demostrar que cumplió, o al menos tuvo la diligencia ordinaria de querer cumplir. Ahora, la norma te habla del incumplimiento en general, pero el incumplimiento se entiende de primera intención como un incumplimiento total, para que sea un incumplimiento químicamente puro, porque lo demás es cumplimiento o incumplimiento parcial, cumplimiento o incumplimiento tardío, ¿no? Y lo otro es el cumplimiento defectuoso. Entonces el problema viene acá, cuando es parcial y cuando es defectuoso. ¿Qué pasa cuando he cumplido? Pero he cumplido parcialmente, no totalmente. ¿Qué pasa con la cláusula? ¿Qué pasa cuando he cumplido pero defectuosamente? O sea, hay un problema de la entrega del bien o de la naturaleza o de la calidad de la prestación. En esos supuestos, el deudor puede judicialmente solicitar que el juez prudencialmente reduzca el monto de la cláusula penal. Ahora, siguiendo con el esquema del código, la situación viene a ser la siguiente. ¿Qué pasa cuando no es un deudor, sino son varios codeudores? Si son varios codeudores y la cláusula penal es indivisible, un caballo, un yate, un automóvil, o sea, dense que eso nos da una idea que la cláusula penal no necesariamente tiene que ser dinero. O por último, de acuerdo a lo que hemos visto, puede ser muy divisible, pero las partes acuerdan hacerlo indivisible porque y encima queremos hacerlo solidaria. Entonces, si es indivisible, digamos que la cláusula penal consiste en la entrega de un yate, de un caballo, no sé, se me ocurre, de un automóvil, una motocicleta, de algún bien mueble de determinado valor. Cada uno de los deudores y herederos está obligado a satisfacer íntegramente la pena. Lo cual significa, ahí viene el tema de las relaciones internas y que se pongan de acuerdo. Y donde también, como hemos visto, es posible que algunos de ellos para liberarse asuma el pago de todo. Por eso es que queda
a salvo el derecho de los codeudores no culpables, tienen expedito su derecho para reclamar respecto de aquel codeudor que por su culpa no se cumplió con la ejecución de la cláusula, porque esta cláusula era indivisible. O sea, ante el incumplimiento dijeron, muy bien, compadre, entonces ¿qué va a hacer? Una camioneta. Y somos 4 codeudores. Caballero, tenemos que entregar la camioneta, le entregaron la camioneta. Muy bien, ¿de cuánto? De $25.000. Muy bien, somos 5, cada uno $5.000 lo compramos. Dame tus 5, dame tus 5, dame tus 5, tus 5. ¿Ah? ¿Tus 5.000? Porque acá están los 5.000. No, yo no los tengo. Caballero, yo pongo los 5.000 para cumplir los 25, compramos la camioneta usada y se la entregamos porque estamos cumpliendo con la cláusula penal. Pero porque puede ser que la parte de ella lo asuma uno de los codeudores o lo asuman algunos o todos los demás. En cualquiera de ambos casos, el codeudor o los codeudores tienen derecho posteriormente a ir en contra de ellos. Si es solidaria pero divisible, o sea, puede haber sido, y encima el acreedor, ¿qué es lo que hace? Para poner más cerrojo al asunto, dice, muy bien señores, ustedes son los que me deben. Si ustedes no me cumplen, la cláusula penal compensatoria será de $20.000. Miren cómo lo va cerrando. Primero, sin perjuicio del daño ulterior. Segundo, ustedes son responsables bajo cualquier circunstancia, aún en situaciones no imputables a ustedes. Y por último, a pesar que es dinero y es divisible, lo hago solidaria para los 4. Listo. Es un problema. Si es solidaria pero divisible, ¿no? Cada uno queda obligado a satisfacerla íntegramente. ¿Por qué? Porque es solidaria. Si muere un codeudor, la penalidad se divide entre sus herederos en proporción a las participaciones que les corresponden en herencia. Pero al igual que en el primer caso, el codeudor en relaciones internas tiene o los codeudores que hayan aportado el dinero que le correspondía en relaciones internas, aquel que por su culpa no puso de la suya al momento para cumplir la cláusula penal, están en todo su derecho expedito para que puedan exigir en vía de repetición ese pago. Esas son las características de la cláusula penal compensatoria. No hay un modelo específico, pero son ustedes, de acuerdo a la ley, los que pueden aplicarlas en los casos previstos. Si ustedes son abogados de los acreedores, ni hablen de estos temas. Traten de pasarlos por alto. Hablen de otras cosas. Hablen del clima, de la moda, del fenómeno del niño, pero esto no lo incluyan en el menú en el contrato. Ustedes, por el contrario, si son abogados de la parte de acreedora, deben estar atentos a aplicar esto. Es más, si lo vemos objetivamente, cualquiera de los dos están orientados a hacer más fácil, de un lado, la resolución de la problemática que podría generarse en este caso, de la cuantificación de los daños y perjuicios. ¿Se pueden aplicar conjuntamente las dos? No, pues, porque las dos son excluyentes. Acá es evidente que no se va a cumplir. Y si no se cumple, ya se asume automáticamente entre las partes que hay un perjuicio que se ha generado. En cambio, acá se aplica cuando el acreedor está interesado en el cumplimiento de la prestación. Lo que pasa es que le aplicamos una penalidad que lo podemos calcular por periodos, por días, por semanas, por meses. ¿Para qué? Para obligarlo y combinarlo al deudor a cumplir lo más rápido posible. Pero las características que están acá, cuando aparecen solamente excluyentemente referente a la cláusula penal compensatoria, dependiendo de las circunstancias, podemos aplicarlo a la cláusula penal por mora o por resarcimiento.
o por aseguramiento del pacto. Acá están las circunstancias. Preguntas. En cuanto a la cláusula penal de compensación, ¿podría dar un claro ejemplo sobre los daños anteriores? Es que supongamos, a ver, digámosle así. Es que generalmente todo es una cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, pongamos más o menos el caso de un hombre famoso del jet set limeño que hizo una fiesta, recuerden, a todo lujo, y llegó esta señora Joana San Miguel y lo malogró todo. Ya. Pero ustedes saben que eso fue una fiesta a todo lujo, que implicó desayuno, almuerzo, comida, decoraciones, buffets, tours previos, alojamientos y todo lo demás. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, generalmente, una persona como esta, ¿qué hace? Contrata a una empresa, a una persona que se dedica a organizar este tipo de eventos. ¿Cierto? El problema es que esta persona tampoco es todista. Por eso que a su vez tiene a los que le denominamos los subcontratistas, o subcontrata a otros, ¿de acuerdo?, para determinadas partes de las diversas prestaciones. Entonces, supongamos que este hombre contrató una empresa X. Ya, pues esa empresa X dirá, está bien, yo pongo el local, pongo la iluminación, pongo a los artistas. Pucha, pero yo no sé hacer la comida, tengo que contratarle a ella para que me traiga el buffet. La decoración, el pata quiere, por ejemplo, se me ocurre, quiere estatuas de cristal, ella sabe hacer eso, de hielo, que lo haga. Quiere particularmente, que venga Gianmarco, tengo que buscar a Gianmarco para que venga ese día. ¿Se dan cuenta? Por eso, o sea, él me está pagando a mí por todo. ¿Están captando la idea? Por eso es que yo asumo eso y yo también subcontrato a otras personas para que el día de la fiesta, pues, esté la comida bien hecha, estén bien atendidos, esté Gianmarco presente, en fin, todo. Pero puede pasar, como siempre sucede, porque todo es riesgo, que algo pues ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Ella no cumple, pues. El pata solicitó, el que hizo la fiesta, organiza la fiesta de su cumpleaños, quería unos adornos, unos cisnes, por ejemplo, de hielo. Y el hielo te vuelve a venir para la raspadilla. ¿De acuerdo? Todo lo demás estuvo perfecto, estuvo Gianmarco, estuvo la comida, estuvo el vino, estuvo el trago, estuvo el hotel donde se alojaron los invitados. Miren, o sea, es un tema sumamente complejo. La movilidad, todo. Pero la decoración falló. Ahí está el problema. ¿Qué debía haber hecho yo? Lógicamente, por emergencia ella podrá darme pues uno de cristal o otros similares, pero se va a dar cuenta. Pues. Como es natural, me va a armar el escándalo a lo mismo. Pues yo te he contratado por esto y esto está mal. Y bueno, lo normal es que después de todo se realice el evento, pero él va a exigir, ¿qué cosa? Una reducción de la contraprestación. ¿No es cierto? No me va a pagar completo a mí. Y eso a mí me va a generar perjuicio. Ahora, suerte a su vez, ¿no? Porque la cosa ha quedado solamente a ese nivel. Pero ¿qué pasa si quien me falló a su vez le puede generar problemas a esa persona? Por ejemplo, ¿qué pasa si me falló el de transporte? Y los invitados no llegaron a tiempo, no fueron bien atendidos. O el de la comida cocinó una cochinada y los invitados se mandaron mudar molestos. ¿Se dan cuenta? O sea, tengan en cuenta que es todo todo es una cadena, pues. Entonces el otro, como un natural, quien me contrató, no solamente me va a exigir la reducción de la contraprestación, sino que eso se hizo público y me va a exigir una indemnización a mí. Y yo también tengo derecho de voltear la cara y decir, bueno, ¿y a mí quién me genera ese problema?
quiénes fueron los que me generaron a mí ese problema. Entonces, ahí opera, por ejemplo, estas cláusulas. Que en previsión, para evitar que estemos peleando unos 2, 3, 4, 5 años en un proceso judicial, en caso que incumplas, ya pactamos el monto. Entonces, no incumpliste, $20.000, toma cargo de él y ya está. Suficiente, rápido. Esa es la finalidad. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la finalidad práctica de este tipo de cláusulas. Ya no discutirlo a nivel judicial. ¿Se están captando la idea? Ya no pasarnos un proceso judicial que dura años para calcular y donde tendríamos que estar con nuestro esquema que hicimos la clase de ayer, ¿no? Que el daño causado, que lo procesante, que el factor de atribución, que la antijuricidad, ya no hay nada de eso, porque las partes están pactando. Profesor, ¿y en qué se diferencian de las arras, las obligaciones? Es que las arras tienen una característica que son parecidas, pero su finalidad ulterior es otra. Para comenzar, las arras son de dos tipos, son de retractación y son de confirmación, ¿no? Si son de retractación, por ejemplo, son arras que se celebran en los contratos preparatorios. Por ejemplo, tú estás interesado en mi inmueble, pero yo digo, sí, pues, ahorita yo te ofrezco $50.000, $80.000, pero supongamos que son otros tiempos y digo, sí, pues, pero si me consigo a alguien que me lo puede comprar a $80.000, a $60.000, no es que no me guste la idea, me gusta, pero prefiero esperar un tiempito para ver si consigo a alguien que me pueda ofrecer más. Entonces él me dice, bueno, yo estoy dispuesto a esperar, pero no mucho tiempo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a celebrar un contrato preparatorio a un plazo de 4 meses. Acordamos ahorita que en 4 meses te vendo mi inmueble, pero yo previendo que en 4 meses o antes de esos 4 meses me puede aparecer una mejor propuesta, le digo a él, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ofrecer arras de retractación. Te voy a ofrecer $5.000, $10.000, pero me permites liberarme de este asunto. Si al 4.º mes consigo a alguien que me ofrece no 60 como él, sino 80, con gusto pierdo las arras. ¿Se dan cuenta? Con gusto pierdo las arras, me libero y yo puedo celebrar contratos con el otro que me está ofreciendo 80.000 en vez de 50. Más los 10 que perdí son 60. Aún así, con 80 versus 60, ¿gano o no gano? Gano. En cambio, las arras confirmatorias se dan como, celebrado el contrato definitivo, se dan como una señal de que las siguientes prestaciones de verdad van a ser ejecutadas. Por ejemplo, supongamos, ¿no? A ver, atento. Supongamos, para más o menos tener una idea. Supongamos que se trata de la compraventa de un inmueble de $200.000. Pero el billete está en camino, pues. Entonces yo te digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero confirmarte que sí, de todas maneras, sí o sí se van a confirmar. Pero ya, yo te voy a dar, mira, acá tengo 2 camionetas de Grand Cherokee 4x4. Los dos son de segunda, pero están en buen estado, equivalen a $60.000. Acá te las entrego en calidad de arras confirmatorias. No te preocupes, el billete ya está llegando, llega dentro de una semana. Entonces lo que hago es asegurar que él se quede tranquilo. Llega el billete, ahora sí, te pago. ¿Cuánto es? Si él desea, estamos de acuerdo, él puede valorizar las camionetas y reducirlo del monto. Ya, ¿cuánto las 2 camionetas? 50.000. ¿Cuánto quedamos? 180.000. Entonces te pago 130.000.
Pero si es que por XY motivo nos retractamos, ahí viene el asunto, pues. Si me retracto yo que las he ofrecido en arras confirmatorias, yo las pierdo. Pero si se retracta él que las recibió, las devuelve dobladas. Por si acaso inteligente no es que se doblen así como barras, ¿no? Duplicadas. Así, dobladas, dice la novela, como lo dobla, como duplicadas. Entonces las finalidades son similares, o sea, tienen alguna característica, pero la gran diferencia es que las arras no están orientadas a indemnizar. En cambio, la cláusula penal compensatoria sí. Ya de frente acá estamos calculando, ya estamos previendo con anticipación ambas partes cuánto es el valor. Por eso es que la norma dice que si es que hay daños ulteriores, tenemos que pactar que esto podría ser a cuenta de eventuales daños ulteriores. Porque pueden haber daños posteriores que se verifiquen en un futuro, que lógicamente nadie tiene bola de cristal para estar averiguando ni previendo todo, no se puede prever todo, definitivamente. Esa es la situación. Entonces son figuras que aparentemente se podrían confundir, pero que cada uno tiene su propio espacio y su... ¿Está claro entonces? Sí. Yo como unas cláusulas penales, ¿pierdo el derecho de poder demandarlo por daños y perjuicios después? Es que ya no es necesario, pues. Solamente por los daños ulteriores podría ser. Solamente por los daños ulteriores. Ya. Esa es una. La segunda es, ¿cómo? Siempre y cuando lo hayas pactado. Ya. ¿Cómo puedo cobrar eso? ¿Cómo puedes cobrar eso? Imaginemos que, no sé, Pues como en cualquier tipo de deuda, o sea, inicias el proceso, solicitas la anotación de la demanda o interpuesta la demanda y admitida el trámite, solicitas cualquier tipo de medida cautelar que la norma te prevé, un secuestro conservativo, una inmovilización en cuenta, en fin, cualquiera. O sea, está de acuerdo a las normas procesales civiles. No hay problema en ese sentido. No, es que eso ya está ahí. Nadie garantiza eso, pues, ¿no? O sea, no, nadie. Como Pues. una penal, pero no me garantiza nada de que vaya a cumplir con eso. No, es que en el fondo nadie garantiza nada, nadie puede garantizar que te va a quedar toda la vida, nadie puede garantizar que te va a ser fiel, nadie puede garantizar nada. Lo único que podemos garantizar es que lo único que estamos seguros en esta vida es que un día hemos nacido y otro día vamos a morir. Es de lo único que siempre vamos a estar bien seguros. Que un día hemos nacido y otro día vamos a morir. En medio, no pues. No hay prisión por el incumplimiento de esto. No hay prisión por deudas civiles, solamente hay prisiones derivadas de la obligación alimentaria, esta es la Constitución. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado al comienzo del curso que cuando hay una evolución del derecho de obligaciones, inicialmente en Roma, por las deudas pagaba la vida y el cuerpo y la salud del deudor. Pues. Por eso es que tu acreedor podía tenerte de esclavo, podía matarte, te podía tener un tiempo secuestrado, tus familiares tendrían que pagar tu rescate, o sea, pagaba tu cuerpo, pagaba tu salud, pagabas tú. Después las cosas evolucionaron y dijeron, no, pues, o sea, una cosa es deuda, otra cosa es bienes y otra cosa es la obligación. La persona tiene que ser independiente. Por eso es que dijeron muy bien, de ahora en adelante, nada que ver, nada que ver. No hay prisión por deudas, salvo la derivada, como dice la Constitución, de una obligación alimenticia. Por eso es que, antes de ser demandado, denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar, pregúntele a su profesor que es penalista, necesariamente tú debes tener una sentencia en la vía civil sobre alimentos, ¿no? Y sobre todo que esté incumplida.